Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, parece que tenemos un problema de audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Me dicen que sí, no hay problema de audio, porque parece que tuvimos un problema de audio justo al iniciar. Ok, me dicen que se escucha bien. Ok. Bueno, entonces, bueno, me dicen que me escucha un poco lejos, pero se escucha claro. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 5 con nuestro diplomado de Deep Learning con Python de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Bueno, vamos a continuar entonces con el aprendizaje de las neuronas. El día de ayer vimos qué es la propagación hacia adelante. Básicamente es otro nombre para decir cómo hace las cuentas la computadora desde que recibe una entrada, recibe datos en su capa de entrada, hasta que da una salida, hasta que llega a la capa de salida, que es cuando nos da su predicción, ya sea un número, ya sea una etiqueta, una probabilidad, algo, pero es cuando ya nos devuelve la predicción, ¿sale? Ahora, vamos a ver el proceso inverso. Ya sabemos cómo llevar entonces la información desde la entrada hasta la salida. Una vez que esa información llega a la salida, se calcula un error para saber si la computadora tuvo bien su estimación o no. En caso de que tenga bien, pues ya la hicimos. En caso de que la haya tenido mal, entonces nos va a rebotar. Vamos a pedir que nos rebote esa salida para volver a hacer los cálculos, hacer el recálculo de los pesos, y todo esto se nos va a formar un ciclo. Entonces, ¿estamos bien? ¿Iniciamos? ¿Les parece? Sí, es que repito, tuvimos un problema de audio justo al inicio, pero no sé si ahorita todavía lo estamos teniendo. Ok, vamos a continuar entonces. Me voy a ir a nuestro GitHub, como siempre, ya lo debemos haber preparado. Aquí está. Tenemos Deep Learning, bueno, se los paso por el chat. Ahí lo tienen. Y estamos en C4, en C5, perdón. Ya saben, el primero que les aparece es el de práctica y el de la teoría es el segundo que aparece. Propagación hacia atrás, práctica. Entonces dejen abrirlo. Que lo abra y lo voy a mandar al visor de notebooks. Ahí está. Entonces incluso les paso esta dirección por el chat. Ya que les acabo de pasar es esa dirección, es ya la del visor. Fíjense, incluso mi máquina pareciera lenta, entonces aún así sí tenemos problema de red. Esperemos que no nos afecte durante la sesión. Pues bueno, déjenme voy a hacer esto más grande para que alcancen a leer la letra. Ahí lo voy a dejar. Antes de avanzar, haremos un cambio en la forma en que incluimos el sesgo. Entonces, antes de irnos hacia el tema de hoy, vamos a hacer un cambio en la manera en la que veníamos trabajando. El día de ayer, por ejemplo, cuando hicimos la propagación hacia adelante, teníamos una matriz, no sé si recuerdan, que eran los pesos que correspondían para multiplicarse por cada una de las entradas, para ir rellenando la información en cada una de la segunda capa, de la capa 1. Entonces, esto se recibía en la capa 0, se multiplicaba, se le sumaba el sesgo y ya se aventaba la respuesta a la capa 1. Pero en la capa 1 se hacía un procedimiento similar y bla, bla, bla. Pero la idea era multiplicar una matriz, una cierta matriz, por el vector de las observaciones y se sumaba el sesgo. Sin embargo, habíamos visto hace unas clases que hay un truco para evitar este paso, le tenemos que sumar un sesgo, que era añadir un X0, añadir un XJ0, que siempre iba a valer 1, de tal manera que en vez de hacer una suma como tal, realmente podíamos escribir todo el problema, bueno, el cálculo lo podíamos escribir simplemente con una multiplicación de matrices. Le añadíamos un 1, de hecho se lo añadíamos al principio. Decíamos XJ0. Aquí en el diagrama lo estoy poniendo al final, pero bueno, es lo mismo. Añadíamos un 1 y ahora ya sí metíamos los pesos, se los podíamos meter en la matriz. El sesgo, perdón, el bias, se lo podíamos meter en la matriz. ¿Vale?
Así es, José. Esto que acabo de hacer, este truco, se puede hacer en cualquier, independientemente de la función de activación. Porque recuerden, tú lo que le das de comer a la función de activación, que es, era precisamente todo esto. Esto es lo que le dabas de comer a la función de activación. Esta flecha no es no significa que estoy mandando a la siguiente célula, a la siguiente neurona. No, no, no. Sino es de reescritura. En vez de escribirlo así, lo voy a reescribir así. ¿Sale? Y lo que hacíamos era a estos cálculos que salían acá, era los que se les aplicaba la función de activación. Digo, esto que está aquí te va a dar 5 números. Esto que está acá, el resultado de hacer todas esas operaciones te va a dar 5 números. A cada uno de esos 5 números es a lo que se le aplicaba la función de activación. O sea, se aplicaba la función de activación 5 veces, porque cada uno de los numeritos, por ejemplo, este renglón por este vector más el B11 era el A11, era la primera entrada, o era la entrada, el input de la primera neurona de la capa 1. ¿Sí? Ahí es en donde ya se aplicaba, no, perdón, a la hora de que se le aplicaba la función de activación al resultado de hacer este renglón por este vector más el B11, a la hora de aplicarle a esa operación la función de activación, ya te devolvía el A11, que era el input, la entrada de la primera célula de la capa 1. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Como que medio me enredé en las palabras, pero te lo dije bien. Entonces, ¿sí me expliqué? Pedro pregunta, entonces, ¿da igual en dónde ponga el 1? Pues por comodidad, a veces uno lo pone al inicio y a veces al final. No importa, ¿eh? Eso realmente no importa. Digo, hasta lo podrías incluir en medio. Por ejemplo, si lo quisiera poner acá, recorro las otras hacia abajo. ¿No? O sea, sí se podría hacer. Pero por comodidad, para saber siempre en dónde lo tienes, uno lo hace al inicio o al final. En la teoría, se los había puesto que al inicio. Ahorita en ese diagrama aparece al final, pero es lo mismo, no altera. De hecho, no recuerdo en el programa, en el algoritmo, se lo pongo al inicio o al final. ¿Sale? ¿Dudas, por favor? ¿Dudas, por favor? Por favor. El índice superior indica la capa, así es. No, indica la célula, ¿no? La célula. Porque no es cierto, sí es la capa. Sí es la capa, porque estos son los que indican las células. Viene de la célula 1 a la célula 1, de la 1 a la 2, de la 1 a la 3, etcétera. ¿Sale? Ok, Pedro, lo que pasa es que como no estuviste ayer, Pedro, por eso no le reconoces. Básicamente, para ponerlos a todos al corriente, básicamente, déjenme ver, propagación hacia atrás, es hacia adelante, perdón, es este. Básicamente, lo que estamos haciendo es replicar este modelo, donde anda Tienes 4 en el input, tienes 3 capas, capa de entrada, una capa oculta nada más y una capa de salida. Entonces, cada uno tiene sus propios pesos, etcétera, etcétera. Entonces, es el que vamos a modelar. Son 4 de entrada, 1 de salida. Es una capa densa, o sea, cada una de las neuronas se conecta con todas las demás de la siguiente capa, etcétera. De hecho, creo que lo teníamos más, ¿dónde andan? No, aquí era ya cuando lo partimos. No, sí, era con este dibujo. ¿Sale? Dicho esto, déjame venir para acá. Por eso es que aquí me aparecen 5. Por eso es que aquí me aparecen 5. Porque cada renglón corresponde a una de estas neuronas. Los X1, X2, X3, X4 son estos. Este es X1, X2, X3, X4. ¿Sale? Y el único cambio que estamos haciendo de lo de ayer a lo de hoy es escribir así la operación. Ya no estamos haciéndolo como ayer, que ayer precisamente en esta lámina se ve. Ayer lo estábamos haciendo así. Es en así lo estamos haciendo, como aparece acá. Fíjense cómo la G viene aplicándose. La G se le aplica a todo lo que está dentro. Lo que me da de resultado de la G ya es el A11, que es este que está acá, es el input de esta, de este y de este. ¿Vale? O sea, el A11, por decir,
El A11 ese es un output que viene de acá. Llega aquí y al momento de que llega aquí ya se convierte en el input de esta. Y tiene sentido, ¿no? Lo que te está diciendo es que lo que sale de una capa es lo que entra en la otra. O sea, pasa de ser un output a ser un input. Y bueno, dicho esto, ahora sí vámonos a la propagación hacia atrás. De hecho, voy a regresar para acá. Habíamos dicho que este era el diagrama de cómo se transforma la información. Ya hicimos la propagación hacia adelante. Vamos a hacer ahora el cálculo del error y después vamos a hacer el aprendizaje. Vamos a hacer que la máquina, que las neuronas aprendan. La vamos a entrenar un cerebro. ¿Qué es la propagación hacia atrás? Consiste en, déjenme ahora sí hacer esto más pequeño, que se alcance a ver el diagrama. Como que sea, yo les voy a leer esto. La propagación hacia atrás consiste en tomando el error de predicción como valor inicial y recorriendo la red neuronal hacia atrás, modificando los pesos en cada etapa. Básicamente, es ahora, o sea, lo vamos a pensar al revés. Aquí yo voy a calcular un error. Aquí es donde yo calculo el error. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a calcular antes de darlo como salida. Aquí adentro calculo el error. Listo, ya me encontré con el error. Ahora lo que me interesa es recalcular los WI. Entonces pienso las cosas como la propagación hacia adelante, pero ahora los voy a pensar al revés. Es como si tuviera una sola neurona de entrada, tuviera todas estas de capa oculta y tuviera 4 neuronas de salida. ¿Verdad? O sea, lo estoy pensando exactamente como lo hicimos ayer, pero ahora al revés. Ahora, esta es como si fuera mi entrada. ¿Cuál es el valor de entrada? El error de la predicción. Ese va a ser el valor de entrada. Ese valor de entrada lo voy a repartir en toda la siguiente capa. Cada una de estas capas va a hacer ahora sus operaciones con sus pesos y bla, 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 y se los va a devolver a la capa de entrada. Es como si ahora esta fuera la capa de salida y tiene 4 neuronas. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende? O sea, es el proceso como el de ayer, pero ahora pensado al revés. Ahora es pensándolo desde de acá hacia acá. Como tener una sola entrada, la capa oculta, pero ahora en vez de tener una salida, ahora tengo 4 salidas, 4 outputs, 4 capas, 4 neuronas en la capa de salida. ¿Sí me explico? Daniela me dice que sí. Ok. Y en la capa de entrada que obtengo, es que los errores, acuérdense, el error no se originó acá nada más. El error viene de las primeras W que se calcularon, se obtuvieron acá, son estas flechas. Las flechas que apuntan de aquí hacia acá. Esas fueron las primeras W. Ven que ayer las inicializábamos de manera aleatoria. Por eso es que las tengo que devolver hasta acá a los errores. El error se reparte primero acá y desde acá se vuelve a repartir para acá. ¿Por qué? Porque las W, los primeros pesos que se usaron, venían aquí. Por eso es que me tengo que regresar hasta la primera capa de entrada. O sea, el error cometido no se cometió nada más acá. No se cometió en estas W, en las W de aquí. Se vino cometiendo desde las W de acá. Por eso tengo que volverlo a hacer. Y el proceso ahora ya se vuelve iterativo, ya que llegó hasta acá. Aquí vuelve a hacer sus cuentas con la función de salida, bla, bla, bla. Vuelve, recalcula las nuevas W, vuelve a pasar la información a esta capa, recalcula las nuevas W, vuelve a pasar la información a esta capa, vuelve a calcular el error. Si el error es más pequeño de lo que queremos, ya lo hicimos. Si no, repite el proceso, vuelve a repartir el error hacia atrás. La idea es en cada paso ir minimizando el error mediante gradiente estocástico, que es nuestro método de optimización. ¿Cuántas iteraciones o recorridos debe hacerlo? En principio, Pedro, no lo sabes. No hay un número mágico para decir cuántas veces se tiene que repetir el proceso. Entonces, ¿ya me expliqué mejor? ¿Sí estamos bien? Por ahí alguien más preguntaba, Edgar, ¿puede haber una red neuronal con únicamente propagación hacia adelante? La que hicimos ayer, Edgar, era una red neuronal que nada más tenía propagación hacia adelante, pero como lo único que sabe hacer son cuentas, en realidad no aprendió nada, el algoritmo de ayer,
El cerebro nada más funcionaba para hacer cuentas, no para aprender. Entonces, una red neuronal que solamente tenga propagación hacia adelante no te sirve de nada. O sea, literalmente no sirve, porque no está aprendiendo nada. Te va a dar un resultado, sí, pero no puedes confiar en ese resultado. Ven que ayer a alguien, creo que a Tania, no recuerdo quién fue, cuando hizo la simulación, la misma que veníamos haciendo nosotros, casi hacia el final de la clase, Tania llegó a comentar, y se los dije, que a ella le salía que la mujer no tenía cáncer y sin embargo la probabilidad de tenerlo era muy alta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ah, pues es que la máquina solamente sabía calcular, hacer cuentas, no sabía para qué eran esas cuentas, porque solo hacía propagación hacia adelante. Entonces el resultado no tenía nada que ver con el valor verdadero. Y es que no le implementamos la técnica para aprender. Pregunto nuevamente, ¿tenemos problemas de audio? No, me dicen que no, es que por ahí alguien decía que no escuchaba, pero bueno. Así es, Diana, al número de iteraciones se les llama número de épocas. A las iteraciones aquí se les dice épocas. De hecho, lo iba a decir más adelante, pero bueno, qué bueno que lo comentas de una vez. ¿Cómo va el aprendizaje hacia atrás? El paso 1. Consiste en usar la función de pérdida escogida. Acuérdense que tú escoges la función de pérdida, ¿cómo la vas a definir? Para calcular el error de predicción de la observación. Las funciones de pérdida que se suelen escoger son, si vas a hacer una regresión, vas a utilizar como función de pérdida el error cuadrático. Ojo, no aparece aquí con sumatoria y el 1 sobre m y bla, bla. ¿Por qué? Nada más me está apareciendo el residuo, por así decirlo. Nada más me está apareciendo eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a utilizar gradiente estocástico, y el gradiente estocástico hacía la corrección utilizando solamente una observación. Esa observación la elegía al azar. Si se tratara de gradiente batch, del siguiente batch, aquí sí le hubiéramos tenido que poner una suma, pero ya sabemos que ese se porta mal con las redes neuronales, por eso utilizamos el estocástico, y por eso aquí no aparece el símbolo de suma. Déjenme responder, es que Jesús sigue quejándose con que no escucha nada. Sí se escucha, ¿verdad? Denme un segundo, nada más para responderle por el chat. Ya está. Bueno, les decía, entonces, ya está esto. Eso es para problemas de regresión. Para problemas de clasificación binaria, se ocupa lo que se conoce como pérdida logarítmica. Problema de clasificación binaria es cuando quieres decir si la persona tiene cáncer o no, es lo que hablábamos ayer. Es cuando tienes, cuando lo que quieres es clasificar si se cumple algo o no se cumple. Si es de un tipo o no lo es, y ya. Y en problema de regresión es cuando lo que quieres calcular es un numerito, un número. Por ejemplo, el valor de una casa. Esta casa, según los datos, esta casa debe valer tanto dinero. ¿Sale? O incluso en el curso de Machine Learning hacíamos algunos de cine, ¿no? Que dependiendo de las puntuaciones, cuánto dinero costó hacer una película, en qué fecha se estrenó, etcétera, cuánta gente asistió o cuánto se ganó el primer fin de semana de estreno, bla, bla, bla. Podía saber si una película iba a ser exitosa o no. ¿Sale? Entonces, el paso 1 es simplemente calcular el error. Con la propagación hacia adelante, aquí te llegó una salida de estos, te llega para acá, comparas con el valor verdadero y ahí te va a marcar un error. Bueno, te va a generar el error en la primera etapa, digamos, en la primera época. Te genera un error. Ese cálculo del error es el paso 1. ¿Cómo calculas el error? Bueno, ya les dije, si es regresión lineal, ocupan esta, si es clasificación binaria, ocupan esta. En cualquier caso, al error lo vamos a denotar así, delta 1, 2, delta sub 1, paréntesis 2. Así vamos a denotar el error. ¿Cómo se lee? Es la célula 1 de la capa 2. Es el error cometido en la célula 1 de la capa 2. Es la única célula que hay en la capa 2. Es la 0, la 1 y esta es la capa 2.
¿Vale? Así es como denotamos el error, con la delta. Bueno, vamos con el paso 2. Aquí es en donde empieza el infierno. Propagamos el error hacia la capa oculta. Del delta 1 o 2, que es el error que calculamos acá, ya en la segunda capa, este error lo vamos a propagar, lo vamos a separar en todas las celdas, las células, perdón, de la capa oculta. El sesgo no me preocupa mucho, porque ven que ese lo tenemos hasta cierta forma controlado. ¿Cómo es que se propagan? En el delta 1,1, este que está acá, o sea, el error que voy a sacar desde aquí, lo voy a calcular como el W1, este peso, por el error que calculé acá, por la derivada de la función de costo evaluada en el numerito. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué demonios significa esto? Bueno, es que si nos vamos a las anteriores, déjenme ver dónde están, perceptor multicapas, si nos vamos a capítulo 2, incluso déjenme abrirlo desde acá. Si nos vamos a capítulo 2, ¿dónde andan? Aquí. Déjenme que lo abra. Ahí está. Déjenme buscarlo. Por ahí andaba. Esta es la... no, perdón, no es en el capítulo, es ya en descenso de gradiente. O sea, acá, este es el de prácticas, sí. Este, el de la teoría de descenso de gradiente. Déjame que lo abra. Tarará, tarará. Viene por acá. Es una de estas. Esta que está acá. Esta que está acá. Hagan de cuenta lo que se está haciendo por aquí. Lo que se está haciendo por aquí, en el cálculo de los nuevos errores, tiene que ver con esta fórmula que está acá. O sea, el nabla J, o sea, el gradiente de J, es algo así como el J'. Ya si nos metemos a la intimidad de la parte matemática de qué es lo que significa, es casi como estar aplicando una regla de la cadena. Ves que cuando tú tienes una función de varias variables y le calculas el diferencial total, te aparece como la suma de los diferenciales parciales, una combinación una combinación lineal de las derivadas parciales. Entonces, ese diferencial total lo repartes, de alguna manera lo estás repartiendo a cada una de las variables. Algo así es por lo que se da esta fórmula. Sí, no sé si recuerden, para los que saben de cálculo diferencial en varias variables, que tú tienes una función de varias variables, le calculas la derivada total, esa es una combinación lineal de las derivadas parciales. Te está diciendo cuánto representa, cuánto sumó cada una de las variables, el cambio en cada una de las variables. Entonces es como deshacer la regla de la cadena, por eso es que nos quedan estas expresiones. Al error que viene por acá, lo descompongo como el peso, este fue el culpable, aquí, fue el culpable del error cometido hasta acá, fue el culpable, multiplicado por el error, multiplicado por la derivada, evaluada en el que había salido desde aquí, el valor A11. Recuerden que el A11, este vino desde la capa de entrada. Este se calculó ahí, en la capa de entrada. ¿Sí? ¿Sí me explico qué significa todo esto, todas estas cuentas? Daniela me dice, y. Sí, ok. Corrigió. Edgar también. Dice que sí. Josué, ok. Rocío. Ok. Entonces, sí lo van captando. De alguna forma, utilizando la regla de la cadena. Si no conocen qué es la regla de la cadena, repito, no se preocupen, pero digamos que es la manera, la regla de la cadena de alguna forma te dice cuánto contribuyó cada uno de las variables a tener el error. Entonces digamos que esta fue la contribución, esto que está acá es la contribución del error final, de este error, fue la contribución que vino desde acá. Entonces el error, apague el micrófono por favor, entonces su contribución aquí, del error cometido por acá, se calcula, la contribución que tuvo esta neurona se calcula así. Entonces digamos que este es el error cometido aquí.
Este es el error cometido aquí, este es el error cometido aquí, etcétera. Recuerden, la notación es delta de la neurona, el número de neurona en el número de capa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ya vimos cómo repartir el error desde acá hasta acá. El siguiente se pone todavía peor. Este se pone muy feo. Aquí, por ejemplo, nada más les estoy enseñando cómo repartir cada uno de estos errores. El error que ya tengo acá, el error que ya tengo acá, el que está acá, el que está acá, hasta acá. Bueno, estos hasta acá. ¿Cómo los reparto únicamente a esta? O sea, las ecuaciones que describen cómo repartir los errores que ya tengo en cada una de estas, cómo repartirlas acá, nada más esas ecuaciones son estas. Entonces, imagínense, me salen ya un montón de ecuaciones. Un montón. Estas son 5, pero es solamente como el error que ya tengo acá viene como resultado de las operaciones de esta neurona. Por eso es delta 1, 0, delta 2, 0. O sea, no, a ver, algo estoy diciendo mal. Delta 1, delta 2, delta 3, porque este es el error. Delta 1, 0 es este error, es el error que ya tengo por acá. Ya está bien repartido. No, sí lo estaba diciendo. Me equivoqué en una partecita. Les dije que todos eran los errores hacia acá. No, el delta 1, 0 es el error llegado acá que provino de cada uno de estos. Ajá, eso es. Es el error proveniente de cada uno de estos que provinieron desde acá. Esa es la primera ecuación. Por ejemplo, la cuarta ecuación, esta cuarta ecuación estaría representándome qué tanto de este error provino de acá. Eso sería el W14 delta 11. Este sería qué tanto de este error provino de acá. El siguiente sería, por ejemplo, el W54 delta 51 sería qué tanto de este error provino de acá. ¿Sale? El delta 0B es qué tanto del error provino del primer sesgo, del sesgo en la capa de entrada. ¿Sí? ¿Se me explicó? O sea, lo único que estoy haciendo es repartir culpas. Estoy repartiendo las culpas. ¿Cómo sé cuánta culpa le toca a cada uno? Eso es lo que me dice la regla de la cadena. Repito, si no saben qué es la regla de la cadena, no se preocupen, nada más digamos que es la manera en la que estoy repartiendo la culpa. ¿Sí me expliqué? Les decía, este es más difícil de comprender que la propagación hacia adelante. Díganme, los leo. Ya no me han dicho nada. Daniela me dice que sí. Si no, ya saben, el que calla otorga y pensaré que sí lo estoy explicando. Ok, Arturo me pide que lo vuelva a explicar. Claro, sin problema. Fíjate, todo el problema vino, inicialmente, aquí entraban los datos en cada una de estas. ¿Sale? La propagación hacia adelante, ¿qué era? Ya una vez que llegaba la información, la multiplicaba por los pesitos, la información la multiplicaba por los pesitos y se la mandaba a la siguiente capa. Aquí ya llegó nueva información. Aquí yo ya tengo nueva información. ¿Sale? Esta nueva información, nuevamente la multiplicaba por unos pesitos por acá. Bueno, primero le aplicaba la función de activación. Me daba entonces A11, A12, A13, A14, A15. Luego a cada uno de ellos se los enviaba hacia acá. Los mandaba por acá, los mandaba para acá, los multiplicaba por pesitos y aquí yo obtenía un numerito al que le aplico la función de activación. De aquí. Le aplico la función de activación. Eso me va a dar un resultado. Ese resultado es una aproximación al valor verdadero, al que yo quisiera calcular. ¿Sale? Por ejemplo, el tamaño de la estatura de la persona, el peso de la persona, el sexo, no sé, pero ya me da una aproximación al resultado que quiero. Calcula el error, se fija por cuánto me equivoqué aquí. Dice, pues me equivoqué por tanto. Ese error que cometió, lo vino cometiendo desde el inicio. Entonces va a repartir la culpa del error cometido, se lo va a repartir a cada una de estas. ¿Cómo es que se lo reparte? Con estas fórmulas. De hecho, en ese paso, estamos todavía aquí.
con estas fórmulas empieza a repartir el error desde acá, el error de aquí, lo empieza a repartir a cada uno de estos. O sea, aquí cuando él se da cuenta, ¿sabes qué? Hubo un error. ¿Quién tuvo la culpa? Ah, pues, la culpa la tuvo la capa anterior. Entonces, a cada uno, dependiendo de su responsabilidad, la responsabilidad es esto, el J', a cada uno le voy a devolver su parte de culpa. Entonces, la culpa sería como el J'. El delta 1 es el error y la W1 eran los pesos. Entonces, se los devuelvo. ¡Pum! Ya se los devolví. Ahora, a su vez, cada uno de estos cuates ya tiene un nuevo error, ya tiene un error, el que le repartió este. Entonces, este amigo dice, bueno, sí, o sea, sí me equivoqué, pero no es mi culpa, la culpa vino desde los anteriores. Entonces, este cuate lo que va a hacer es repartir su culpa entre todas estas, que es desde donde empezó. Entonces, le reparte todas sus culpas. Este que está acá también reparte el error, le echa la culpa a cada uno de ellos. ¿Cuánta culpa le avienta? Son estos valores, los J'. Son los J'. ¿Cómo se los va a repartir? Bueno, por ejemplo, a este más bien, a este le va a llegar la culpa de este, parte de la culpa de este, parte de la culpa de este, que son estas, esta, parte de la culpa de este, parte de la culpa de este y parte de la culpa de este. Son estas que están acá. Estas son las culpas que le van a llegar a este cuate. Y entonces este ya carga con con cierta parte de la responsabilidad. Lo mismo pasa con los demás. Pum, pum, pum. Estos ya no pueden decir, ¿sabes qué? La culpa no es mía. Estos ya no pueden decir, la culpa no es mía o la culpa no es mía, es de alguien más. No, ya no pueden decir eso porque ya no hay nadie detrás de ellos. Entonces, estos tienen que corregir, corrigen sus propias W, vuelven a mandar los valores a esta capa. Esta capa dice, ah, bueno, ya me mandaron los valores correctos, recalculo las W y le vuelvo a mandar los datos, el cálculo final a esta. Y ahora esta vuelve a decidir, esta es la que manda. Esta vuelve a decir, oigan, se volvieron a equivocar, no la frieguen. Se repite el proceso, entonces, reparte las culpas a cada uno de estos y cada uno de ellos reparte la culpa a cada uno de estos. Así se va a seguir haciendo, se va a venir así el ciclo, se van a seguir echando culpas hasta que este cuate quede contento. Cuando este cuate ya queda contento, dice ya, termine. Y entonces ya te arroja el resultado final. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Arturo? Es una repartición de culpas. La J' es el error cuadrático, pero inverso. No es la derivada directamente del error cuadrático, Juan. Es directamente la derivada. Nada más que repito, tiene que ver con el asunto de la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué dice? Bueno, más bien la derivada total. Si tú tienes z igual a una función que depende de u, de b y de w, ¿cuál es el diferencial de z? El diferencial de z es algo por la parcial de f, la uésima, la parcial con respecto de u, de f, más otra cosa por la parcial con respecto de b de la función, más algo por la parcial con respecto de w de la f. ¿No? Es la diferencial total. Entonces, cada una de estas, digamos, es lo que contribuyó a hacer el cálculo final. Por eso es que esto que está acá, olvídense del algo, este es un número, este no me importa. Este que está acá viene a ser el análogo de estos, de las Jotas, de la J'. ¿Sí? Sí, sí les llega parte del sesgo, Pedro. Nada más que acuérdate que el sesgo está controladito porque el sesgo no tiene W. El sesgo no tiene W. Entonces, estos siguen teniendo su culpa, por ejemplo, acá le echó su culpa, pero no hacen ningún recálculo importante. O sea, realmente todos los responsables de la cosa fueron estos. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Me explico?
El método del gradiente estocástico se aplica cuando recalcula las Ws. Ahí es en donde va a recalcularlas, donde lo va a aplicar. Paso 4. O sea, ya que aventó toda, ya que devolvió las culpas hasta acá, ya las culpas andan por acá, ya las responsabilidades andan por acá. Paso 4, ahora actualizamos los pesos. Se actualizan estos, esta primera capa de flechitas que apuntan desde aquí hacia acá, hacia estas flechitas negras, son los pesos, acuérdense. ¿Cómo es que se actualizan? Pues con la fórmula que ya conocíamos. La actualización es el valor actual menos el tamaño del límite de paso por el error, por la información que está recibiendo. Esta es nada más otra manera de escribir el que tenemos acá, este que está acá. La actualización va a ser el actual menos el error por la derivada. Entonces ahí está. El nuevo, nada más que aparecen con el mismo índice, WI, WI. Ven que ya les había explicado que eso es por la cuestión de la programación. O sea, la actualización es el actual, o sea, el nuevo valor va a ser el actual, menos el límite de paso a alfa, el tamaño de paso a alfa, perdón, por el error, por el input, o sea, por la información que está recibiendo. Así hace su actualización. Si no hay error, la delta vale 0 y entonces en realidad no está haciendo nada diferente. ¿Vale? En términos de álgebra lineal, ¿qué matriz es la que estamos buscando? No, Víctor, no estamos buscando ninguna matriz. Bueno, estaríamos buscando las actualizaciones, si acaso, para decirlo en términos matriciales, de estas, que aparecen por acá. Hasta que encontramos los sesgos que minimizan el error. Esa matriz transforma los vectores que corresponden a los registros, pero ¿a qué vector los lleva? ¿A qué no me los lleva? Otra vez, Víctor, no sé si entraste a la clase de ayer. Otra vez, ya una vez que hace los recálculos de las W, hace propagación hacia adelante. Ya inicia nuevamente con la propagación hacia adelante, que era, ¿dónde está? Propagación hacia adelante. Aquí. Ya que hizo los nuevos cálculos, hace la propagación hacia adelante. O sea, una vez que ya recalculó las W, aplica estas operaciones, que no es otra cosa más que estas que están acá, estas, nada más que escritas con otra matriz, pero es exactamente lo mismo. Aplica eso, aplica, una vez que llegan por acá, que llegan estos datos, todo esto, todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí va a llegar a esta capa. Ahí se le aplica la función de activación a cada uno, pum, 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 y ya obtiene los nuevos valores. Esto que está acá van a ser las salidas de esta capa, o dicho de otra manera, el input de esta neurona. ¿Sale? Y tú vas buscando los W, vas haciendo las actualizaciones con el objetivo de, cuando haces el cálculo del error, ¿dónde está? Cuando haces el cálculo del error aquí, en el paso 1, ese error que vayas cometiendo sea cada vez menor. ¿Sale? ¿Por qué se multiplica por el input i? Es la información que viene llegando, Iván. Es la información que ya viene llegando. Les decía, esto es otra forma, nada más es otra manera de reescribir la de, ¿dónde estaba? El recálculo con el gradiente descendiente. Es este. El recálculo con el gradiente descendiente era la actualización, es el valor actual más el error por el valor, por el input. ¿Sale? Nada más que si lo hubiera escrito así, aquí ya nos hubiera quedado un chorizote. O sea, ya se hubiera visto más fea esta fórmula. ¿Sale? O sea, digamos que aquí como lo habíamos visto, aquí como lo vimos, con WI, T más 1, bla, 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 es porque aquí estamos hablando del funcionamiento de los perceptrones multicapa y de el batch, el descenso de gradiente. Esa fórmula es pensando que ya es el error cuadrático medio. No, Iván,
Repito, acuérdense que estamos utilizando gradiente de estocástico, no utilizamos el error cuadrático medio, utilizamos el error cuadrático, nada más, no el medio. Así es, el J' es la derivada de la función cuadrática, o más general, la J' es la derivada de la función de error, la función de coste. Pero acuérdense, como vamos a trabajarlo con gradiente estocástico, la función de coste no es una suma, fue lo que dije al inicio. La función de coste no es una suma, no es un promedio. La función de coste es el error cometido puntualmente en cada una de las observaciones, la observación que en ese momento está analizando. Porque acuérdense que el gradiente descendiente lo que hace no era atravesar toda la tabla de golpe, la iba atravesando renglón por renglón, pero de manera aleatoria. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? Python resuelve la derivada a través del álgebra lineal. Yo pensaría que sí, Edgar, porque simbólicamente no creo que lo aplique así. Aunque de hecho, como lo vamos a hacer hoy, nosotros se lo vamos a dar de comer directo. O sea, nosotros le vamos a, como son funciones tan sencillas, nosotros mismos podemos calcular la derivada, así que se la vamos a dar directamente como un def, como una función en Python. O sea, no vamos a dejar que Python sea quien lo resuelva. En general, cuando tú programas una red neuronal ya con paquetería, ahí le tienes que decir qué tipo de error es con el que vas a trabajar, ya eso ya viene optimizado, o sea, ya están hechos para que le digas los parámetros principales, que serían desde dónde vas a inicializar, tu tabla completa, ¿qué más? La función de costo que vas a utilizar, etcétera. ¿Sale? Pues bueno, eso es toda la parte teórica. ¿Sí le captaron? ¿Estamos bien? Les repito, ya vieron que sí es más complicado que lo de ayer. Ya es más complicado. Pero la idea general no es tan descabellada. Repartes la culpa entre la capa anterior. Repartes la culpa entre la capa anterior y ya haces lo que sabíamos hacer, que era aplicar el gradiente descendiente, las actualizaciones. Ven que les dije, lo más importante es entender la notación. Si entiendes qué significa cada uno de los símbolos, ya la hiciste. Así es, José. Todo lo va a hacer Python. Bueno, ahorita nosotros lo vamos a hacer a mano con Python, claro. Vamos a abrir entonces propagación hacia atrás práctica, que es en donde tenemos el código, y vamos ahora sí a construir una red neuronal completa que tenga propagación hacia adelante y propagación hacia atrás. Deben hacer esta más grande entonces. Lo que no tomé es el tiempo que tarda en realizar los cálculos, pero bueno. Para hacer un ejemplo relativamente sencillo, vamos a trabajar otra vez con la tabla de cáncer, porque fue la que trabajamos ayer, entonces ya estamos familiarizados con ella, ya vemos qué hace. Entonces, los primeros pasos son muy simples. Luego vuelvo a llamar nada más a NumPy para poder trabajar matrices. NumPy es la librería de Python para poder utilizar matrices. Entonces ya la mandé a llamar. De sklearn lo único que voy a cargar es el cáncer de mama, la tabla. Esto ya lo expliqué ayer. Ven que les había dicho, es un diccionario, y en data tengo la tabla original y en target tengo la columna de ceros y unos, donde 0 es si no tiene cáncer, no, más bien 0 es si tiene cáncer y 1 es si no tiene. Ya que les dije que están al revés por alguna razón, pero bueno. Usamos solamente las primeras 4 variables para que el input coincida con la capa de entrada de la red. Ven que también lo explicamos ayer, porque realmente lo que vamos a hacer es modelar exactamente este dibujo. Exactamente este es el que vamos a... Sí, exactamente este es con el que vamos a trabajar. Entonces necesito, como son 4 neuronas, necesito únicamente 4 columnas. Entonces me quedo con las primeras 4 columnas. Entonces la tabla X, ¿cuántas tiene? 569 filas y 4 columnas. Me pregunta por ahí, José, ¿normalmente se usan todas las variables? Híjoles, José, eso depende de muchas cosas. El proceso completo de un científico de datos, primero haces la limpieza de tus datos, el preprocesamiento, la normalización de tus bases, bla, bla, bla. O sea, dejas todo bonito para empezar a trabajar. Que ese es más bien el trabajo del ingeniero de datos. Pero bueno, ya dejaste tu tabla bien diseñada.
tus datos bien diseñados, ya no hay output, perdón, ya no hay outliers, ya no hay valores faltantes, ya está todo bonito para empezar a trabajar. Ese es el primer paso. Siguiente paso, si tú tienes muchas columnas, puedes hacer una reducción de dimensionalidad. Por ejemplo, si tuvieras 70 columnas, tu máquina va a tardar un montón en hacer cualquier cosa, que son muchísimas columnas. Le puedes aplicar, por ejemplo, componentes principales para quedarte a lo mejor con 30 de esas columnas. Ya de esas 30 columnas, tú puedes decidir cuántas neuronas realmente vas a utilizar como input de tu red neuronal. A lo mejor 30 neuronas, a lo mejor nada más 10, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, no es que normalmente ocupes todas las variables, sino que sí haces una especie de análisis antes, previo, para saber realmente si te va a servir todas las 70 columnas. A lo mejor de las 70, por componentes principales, quisieras quedarte nada más con 3. ¿Sí me explico? Que de hecho es algo así como 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 la ley de Pareto, ¿no? La ley de Pareto en estos términos, más o menos, digo, no siempre se va a cumplir, pero más o menos te dice que te vas a quedar con 3 columnas, que con 3 columnas basta para trabajar. Digo, no es cierto, o sea, hay muchos problemas en donde no es verdad, pero también hay muchos en donde sí es cierto que con 3 columnas ya lo hiciste. Aunque tu dataset original tuviera 80, 90 columnas, hay veces que con 3 o 4 ya eres capaz de trabajar muy bien. Que de hecho es como lo hacen en la competencia. ¿Quiénes eran nuestra competencia? Los de es otro de los que no quiere el presidente. ¿Cómo se llama estos? A ver si alguien me recuerda. Es otro instituto que también mide cuestiones de pobreza en México. No es el INEGI, es otro. Es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, exactamente, Armando. En Coneval, por ejemplo, hacen eso, nada más se van quedando con 3 o 4 columnas, no analizan todas las tablas. ¿Vale? Bueno, continúo. Para no irnos desviando, por ahí Pedro todavía comentaba algo, pero ya para no desviarnos. Para entrenar una red neuronal es muy importante que los datos estén normalizados, eso ya lo sabíamos desde ayer. Entonces, mando a llamar el escalador estándar de Scikit, estandarizo mis variables, ya las estandaricé, y muestro el primer renglón de la tabla. Este es el primer renglón de la tabla. Son las primeras 4 columnas y tiene cáncer. Esta mujer, desgraciadamente, tiene cáncer, por eso aparece un 0 acá. ¿Sale? Todo eso lo hicimos ayer. Entonces, vamos ya con más importantes. Vamos a crear la siguiente red neuronal. Aquí me faltó ponerles una imagen, pero en realidad es esta imagen, pero eso se ve medio raro, ¿no? Vamos a crear la siguiente red neuronal y no aparece nada. Es que ahí va esta fotografía. E implementaremos el algoritmo de propagación hacia atrás, que es lo que permitirá que la red aprenda. Es decir, una capa de entrada con 4 neuronas, también llamadas unidades, bueno, ahí no importa, una capa oculta con 5 neuronas y una capa de salida que convertirá los outputs o activaciones de la capa oculta en clase positiva o clase negativa. Entonces, básicamente aquí me está diciendo la arquitectura que va a llevar. O dicho en cristiano, por si lo dije muy rápido, aquí estoy describiendo qué significa este dibujo. 4 inputs, una capa oculta de 5 y una sola neurona de salida. En primer lugar, definimos las funciones de activación distintas. Voy a definir, por ejemplo, la función identidad. Déjame escribir esto bien. Ahí está. La función identidad, o sea, la que a cada cosa que yo le debo comer me devuelve la misma, no le hace nada. Esta se va a ocupar en la capa de entrada y básicamente no hace nada. Ayer no la programamos, hoy sí se la voy a meter. Básicamente le está diciendo lo que llegue por acá, lo que llegue aquí. Entonces aquí va a llegar la información, multiplícamela por los pesos, súmale el sesgo y así tal cual pasa el resultado a la siguiente capa. O sea, la función de activación no va a hacer absolutamente nada. La función de activación acá no va a hacer absolutamente nada. Va a llegar la información directita, así como está, ya el primer dato, el segundo dato, el tercer dato y el cuarto dato. Y esa información nada más la vamos a multiplicar por los pesos, le va a sumar el sesgo y ya se la avienta a la siguiente capa, tal cual.
Por eso es la función de identidad. Y ahora, función sigmoide. Que aplica la función sigmoide, 1 más, bueno, esta ya lo vimos ayer, que convierte a los números del 0, al rango 0 y 1, y que se usa para problemas de clasificación binaria. Ven que les decía que la sigmoide es para cálculos de probabilidades. Me va a decir la probabilidad de que pertenezca o no a enfermos o no enfermos. Esta, la sigmoide, es la que ya voy a implementar aquí, aquí y aquí. De hecho, no recuerdo si la implementaba acá. Tengo la impresión de que sí. Aquí sí. Aquí sí no hay de otra. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, bueno, Iván hace por ahí un comentario, la derivada de la función sigmoide. Creo que está mal, según yo. Ah, sí es cierto, ¿verdad, Iván? Sí, a mí también, ayer en la noche que estaba estudiando, también me dio esa impresión de haber visto que en la lámina, en esta, no, esta, ¿cuál es? C02, no, en la de ayer, en la C04, en esta, que la derivada de la función sigmoide estaba mal aquí, en la lámina. ¿Dónde está? Esta de aquí. ¿Verdad? Sí, sí, también me dio esa impresión de que sí estaba recordando que la función sigmoide sí cumple cierta ecuación diferencial y no es esta. Bueno, esta ni siquiera es una ecuación diferencial y tiene que cumplir una cierta ecuación diferencial. Entonces ahí, recuérdenme, este fin de semana corregir esta lámina, porque sí está mal aquí la derivada. De hecho acá sí la va a ver, déjame ver. No, aquí está mal, ¿verdad? Aquí viene mal desde ahí. La derivada de la función sigmoide, déjame ver, déjame calcularla rápido. Tengo f de x. Ya se trabó mi máquina. Ahí está. F de x igual a, para no errarla, es 1 sobre 1 más e a la menos x. 1 sobre 1 más e a la menos x. Vamos a sacarla rápido. Sí, no, yo ya no voy en la preparatoria como para seguir calculando derivadas a mano. E a la x sobre e a la x más 1 al cuadrado. Tiene años que no resuelvo una integral, por ejemplo. Entonces, déjenme ponerlo acá. ¿Qué dijimos que era? E a la x más 1 al cuadrado. Si la derivada, entonces aquí sería e a la x. Bueno, de hecho no es así, ¿verdad? Es np.x e a la x sobre e a la x más 1 al cuadrado. Sobre e a la x más 1 al cuadrado. Ahí está. ¿Sale? Entonces, estoy definiendo la función identidad. Fn. Yo le doy de comer algo y, bueno, le voy a dar de comer dos parámetros. Un número y un parámetro que se va a llamar derivada. Si lo dejo en falso, significa que no quiero que no me devuelva nada. Si lo dijo, bueno, más bien que me devuelva bueno, es que en cualquier caso le estoy pidiendo que me devuelva la x. Más bien, si lo dejo en verdadero, le estoy pidiendo acá que me devuelva además una lista de únicamente unos, porque la derivada de la x es 1. Y en la sigmoide lo mismo. Si este parámetro lo tengo en verdadero, me va a devolver también la derivada, no nada más el resultado. Esta es la sigmoide. Le debo de comer un número y le digo si quiero que además calcule la derivada o no. ¿Sale? Se ejecuto. Ahí está. Déjame ir bajando. También tenemos que definir una manera de computar el error de una predicción, o sea, el coste, la pérdida, el error. Para un problema de clasificación binaria, que es como el que queremos resolver, una buena medida es la pérdida logarítmica, la que les había enseñado, que es esta. ¿Dónde andan? Es que ya cerré la diapositiva, ¿verdad? Creo que ya la... No, no es cierto, que andaba al inicio, ¿no? Esta.
la pérdida logarítmica. Es la que utilizamos para clasificación binaria. Entonces, vengo para acá nuevamente. Pues defino esa función. Aquí está. Calcúlame el logaritmo en caso de que, bueno, es que es meterme a explicarles qué significa cada uno de los rengloncitos, pero no es tan importante ahorita. Hay ciertos detallitos nuevos, por ejemplo, como voy a calcular un logaritmo, si de pura casualidad por acá yo le diera de comer un 1 o un 0, como el logaritmo de 1, bueno, más bien como el logaritmo de 0 no existe, me puede marcar algún tipo de error. Entonces, con este renglón que tengo, bueno, más bien con ese renglón que traigo por acá, evito ese problema de hacer logaritmos de 0. Me explico, a ver si quieren, les hago un ejemplo. Digamos que yo tengo np.clip de 0, bueno, más rápido, np.log de 0, menos infinito, no existe el logaritmo de 0, pero pudiera ser que la y que le voy a dar de comer a la función de error si valiera 0, entonces esta cosa me lo va a reventar. ¿Cómo me protejo de eso? Para eso ocupo el np.clip. np.clip, les enseño, np.clip de 0, 1e a la menos 15, 1 menos 1e a la menos 15. Estoy copiando nada más lo que está acá. ¿Qué pasa cuando aplico? ¿Qué es lo que está haciendo? Está fijándose cuál es el número más cercano a 0 dentro de este intervalo. O sea, este es un número muy pequeñito. Es un número muy pequeñito mayor que 0. Muy pequeñito mayor que 0. Ese es un número ligeramente más pequeño que el 1. O sea, este es 0.000 algo, pero no es 0. Y esto es 0.9999 algo, pero no es 1. Entonces, cuando yo le paso un valor, le estoy pasando el 0, se está fijando cuál es el número más cercano dentro de este intervalo, digamos como una especie no de redondeo, sino para cambiarle el valor. Si no sé si me explico. Por ejemplo, si yo le pusiera un 2, me lo cambia a 0.99. Porque el 2 queda por fuera de ese intervalo, pero el número más pequeño o el número más próximo al 2 dentro de ese intervalo es este, que es el 0.999. Ándale, Saúl, sí lo dices muy feo, ¿no? Pero sí es eso, una función de acotación de a fuerzas, precisamente para evitar ese error. Entonces, al 0, en vez de tratarlo como 0, lo trata como un número muy pequeño, pero mayor que 0, para evitarse el problema de que el logaritmo de 0 no existe. ¿Vale? Sí, se me expliqué básicamente qué es lo que hace esto. Entonces, por ejemplo, yo le doy la y. Si la y valiera 0, si no pusiera esto, me lo revienta acá. Me lo reventaría por acá. No, más bien cuando la y valiera 1. Si la y vale 1, me lo va a reventar aquí. Porque voy a tener el logaritmo de 1 menos 1 es 0. Entonces, si la y vale 1, lo reviento. Por lo tanto, para que no valga 1, aplico esto y entonces en vez de valer 1, va a valer 0.999. Para ver. 0.99. Ahí ya le puedo aplicar el logaritmo. Y si la y valiera 0, pudiera reventar. Bueno, es que aquí no puede valer 0, por lo que traigo acá. Ya desde ahí me estoy protegiendo. ¿Sí? ¿Sí me expliqué mejor? ¿De qué es lo que hace ese clip? Bueno, Saúl hace una buena pregunta. ¿Por qué utilizar clip y no una excepción? A ver, Saúl, rápidamente, me tomo 20 segundos para explicar. Lo que sucede, Saúl, es que actualmente ya la tendencia en los lenguajes de programación es irse deshaciendo de las excepciones, del manejo de excepciones. De hecho, si recuerdan, en el curso de Fundamentos de Python, no les enseñé excepciones. Las excepciones, digamos que son una forma de protegerse de los lenguajes de programación. Es algo así como, a ver, tú le dices al código, tú haces esta operación, pero si llega a resultarte en esto, entonces haces esta otra cosa. Entonces es una forma en la que el lenguaje se protege, el lenguaje de programación se protege. Pero ya de unos poquitos años para acá,
la tendencia es empezar a dejar de utilizarlos, más bien. Exactamente, bueno, Saúl dice, están del asco. Sí, o sea, a mí tampoco me gusta el manejo de excepciones. ¿Por qué? Porque de pronto como que rompen el ciclo natural del código y bla, bla. Entonces es a veces más natural pensarte en otras ideas. Por ejemplo, yo el manejo de excepciones, normalmente lo evito utilizando condicionales. O sea, hay maneras de evitarlo, entonces está como que de más. Y empieza a confundir. O sea, tienes como 7, 8 maneras de gestionar excepciones dentro de Python, apréndete todas. Entonces, como que no, ya son tendencias. Por ejemplo, Go, el lenguaje de programación, Go, el de Google, ya no trae manejo de excepciones, no los tiene. Y si se meten a eso, a la página de Go, para ver su historia y bla, bla, ahí precisamente se los comento. No, es que el manejo de excepciones pues, es antinatural hasta cierto punto. Hay otras formas, como bien dice Saúl, hay formas más orgánicas. Por eso es que no van a ver que yo ocupe manejo de excepciones. Pero bueno, ahora, en primer lugar definimos la capa básica, que tiene un número de unidades, un sesgo y una función de activación. Número de unidades, un sesgo y una función de activación. Por capa básica me estoy refiriendo a una capa genérica, una capa general. Toda capa tiene un número de unidades, un número de celdas, de neuronas, un sesgo y una función de activación. Entonces empieza a definir esa capa. Puede ser un poquito más pequeño para que se alcance a ver todo el código. Es la clase capa. Ayer, de hecho, construimos la clase capa. Le voy a dar de comer cuántas neuronas va a tener esta capa, cuál va a ser la función de activación y si quiere un sesgo o no. El sesgo se va a calcular de manera aleatoria. De hecho, anda por acá. Genera pesos. No, no es cierto. Los pesos se generan de manera aleatoria. Bueno, de hecho, el sesgo creo que también se maneja Sí, aquí está. Déjenme ver. Ajá, aquí se está diseñando el sesgo. Ay, perdón. Ay, no le veo dónde está la parte aleatoria. Según yo sí se le había puesto. Que genera los pesos. Le estamos dando de comer las unidades, el número de unidades. La función de activación, no hay problema con eso, pero el bias, el sesgo igual a verdadero. Aquí genera los pesos de forma aleatoria. De hecho, lo está haciendo acá. Está generando los pesos. Unidades. No le veo la parte aleatoria del sesgo. Solo que esté tomándose al sesgo como 1. Bueno, aquí lo estoy tomando como 1. NP append, le estoy añadiendo un 1. Caray. Porque aquí lo que está haciendo en activar, aquí está aplicando la función de activación. Se está tomando la matriz W, la está multiplicando por el vector, se llama X con vías 2D. Ah, ya, baboso. Sí, ya sé qué está pasando. Una disculpa, yo creo que ya los confundí. Ahí les va. Es que lo estoy pensando mal. El sesgo, acuérdense que el sesgo ya se lo metimos a la matriz. El sesgo ya no viene sumado, sino ya es parte de la matriz de pesos. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Es lo primerito que habíamos visto. Se me olvidó. El sesgo ya no viene sumado, sino que el sesgo lo añadimos a la matriz de pesos. Entonces, cuando genero la matriz de pesos de manera aleatoria, no solamente estoy generando estoy generando los pesos, sino estoy generando este peso artificial que en realidad es el sesgo. Lo estoy generando de manera aleatoria. Y ahí está, es lo que no estaba viendo. Perdón. Por eso es que aquí cuando tengo el add vías, a los datos que yo le estoy metiendo, le estoy aumentando un valor, un 1. Le estoy aumentando un 1 al principio, de hecho. Ven que hace un rato me preguntaban, da igual meterlo al principio o al final. Aquí en la lámina lo tengo al final, pero en el programa, en el algoritmo, lo estoy poniendo al principio. Lo estoy poniendo al principio. Entonces, solamente estoy añadiendo ese 1 y por eso aquí en la función de activación, ya nada más me aparecen los pesos multiplicado con
X con vías. X con vías es cuando ya le aumenté ese 1. ¿Vale? Y calcular delta, que es para calcular calcular delta, producto capa, output capa. Estoy ocupando la función de activación. Sí, es ya es esta partecita, no es el error todavía. Déjame ver, no está aquí. Por acá debe andar. No es cierto. Ya perdí, por acá debe andar. No es cierto, ya les dije que aquí no. No. Descenso de gradiente. Acá creo que está. En las actualizaciones de las W. Entonces no es ahí. En multicapa. Aquí debe andar. Debe ser este producto. Este producto que está aquí. Eso es lo que estamos poniendo aquí. Es el cálculo, no es el cálculo del error como tal. De hecho, ahorita lo vamos a ir viendo en el programa. Existen, no sé si los vaya confundiendo, ¿sí le van captando? No, incluso saben que no es eso, tampoco no es el error. Estoy convirtiendo que lo que antes era una salida, lo estoy convirtiendo en el siguiente, perdón, en el input que era, lo estoy convirtiendo en el output que va a hacer. Luego se definen 3 capas de neuronas, la capa de entrada, la oculta y la de salida. Entonces creo la capa de entrada, se va a llamar entrada, generar pesos, no voy a generar ningún peso ahí, todavía no voy a generar nada, por eso le estoy poniendo la función pass. La función de activación es la identidad. Tengo la capa oculta, se llama oculta, ya no meto nada más. Y la capa de salida, ya no meto nada más. ¿Por qué? Porque la capa oculta, que tiene su propia función de activación, y bla, esas ya vienen diseñadas desde atrás, desde que generé el objeto capa. Desde que estoy generando aquí. Ven que aquí ya, cuando genero el objeto capa, la clase capa, ya le estoy incluyendo la función de activación. Bueno, el parámetro de función de activación. ¿Vale? Saúl me dice que sí se está confundiendo. Es que sí está, les digo, ahorita porque le estamos haciendo a mano. Entonces ya generé, bueno, ya tengo las capas. Ya sé que es una capa de entrada, ya sé que es una capa interna, una capa escondida, y ya sé que es una capa de salida. Ahora vamos a conectar las capas, vamos a crear la red neuronal. Ven que habíamos dicho ayer, solamente es una lista de capas, pero va a tener la capacidad de hacer propagación hacia adelante y hacia atrás. Entonces creo la clase red neuronal para acá. A la clase red neuronal le tengo que dar el radio de aprendizaje, le tengo que dar la función de error, con qué voy a medir el error, y empiezo. Se añade capa, las capas con las que voy a trabajar. Voy a necesitar también, bueno, esta partecita, ven que les había hecho el for layer, con el format. Lo que habíamos visto ayer era para que para que pusiera una presentación bonita, para que fuera legible. Esa es la parte en donde aprende hacia adelante. ¿A qué se refiere con el radio de aprendizaje? Ok. Sí, Daniela, el radio de aprendizaje es el tamaño de paso, el alfa. Nada más que aquí se le llama radio de aprendizaje, pero es lo mismo, es el alfa. Sí, es que en gradiente descendiente, a ese número alfa, así se le llama, tamaño de paso. Eso es cuando tú estudias gradiente descendiente. Ven que les había dicho, ese es un método para resolver problemas de optimización, no es un método de deep learning, es un método general matemático para resolver problemas de optimización. Cuando lo ocupas directamente para resolver problemas de deep learning con redes neuronales, ahí ya le cambias el nombre de ser tamaño de paso, ya se llama radio de aprendizaje. Pero es lo mismo. Entonces, definimos el aprendizaje hacia adelante. Aquí no está tan complicado, lo que me está diciendo es que ya con la matriz,
con la matriz, no con la matriz, perdón, con el X ampliado, cuando ya le metiste un 1, cuando ya le metiste un 1 ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí, cuando ya le metiste el 1, este 1, que ven que se lo habíamos metido al inicio, nada más lo estás transponiendo y le aplicas la función de activación. Luego, calcular el error de las predicciones, que es utilizando la función de error con la predicción y el valor verdadero. Y aquí comienza la parte hacia la regresión, digamos, el regreso, la propagación hacia atrás. Entonces tenemos el delta kappa, que se le va a aplicar, bueno, es el resultado del error de predicción del valor, el error predicho entre la máquina y el valor verdadero. Y ¿dónde más anda? ¿Dónde más andan? Aquí empieza a convertir lo que antes era una entrada, la convierte en salida, va haciendo ese como que intercambio. Luego, de hecho, ¿dónde hace el cálculo? Delta kappa, layer. No, es que les digo, estos son algoritmos muy viejos, muy viejos, no son de ahorita. Calcular delta es el producto kappa, bueno, vuelva a calcular el error, el delta. O sea, el producto, bueno, se aplica más bien al producto kappa con la salida de la capa. O sea, esta es la parte más complicada. Esta, la parte más complicada. Ya de lo demás, actualizar el proceso, pues ya empieza a hacer las actualizaciones por acá. Pueden ver, tiene las Ws, los pesos, y hace menos el alfa, que viene multiplicado por la delta, que viene multiplicado por la J prima. Luego el aprendizaje, función principal para entrenar la red. Aquí ya empieza con, a ver, vamos a ver. Se va hacia adelante, da una salida, calcula los errores, va hacia atrás, actualiza los pesos, vuelve a calcular los errores y lo que te está devolviendo es el error una vez que hizo la actualización. Digamos que es como un solo ciclo esto. O sea, aquí en ese renglón se va hacia adelante la información. Aquí calcula el error y ya empieza a repartir las culpas hacia atrás. Una vez que llega a la capa de entrada, o sea, hasta la izquierda, al extremo izquierdo, actualiza los pesos, empieza a actualizar los pesos y devuelve un error final. Entonces, esto que aparece acá, error predicción, es el error final en cada ciclo. Una vez que se va hacia adelante y se regresa y vuelve a irse hacia adelante, y ya ese es el error que devuelve. ¿Sale? Bueno, y estos ya son auxiliares. Si lo que quieres es predecir una probabilidad. Y en caso de que digas, sí quiero predecir la probabilidad, no, perdón, y en caso de que no quieras predecir la probabilidad, si lo que quieres predecir es realmente la etiqueta, si tiene o no tiene, va a ser, si la probabilidad es mayor que 0.5, vas a decir que no tiene. Si es más pequeño que 0.5, vas a decir que sí tiene. Sí, como que es ya la parte fácil. Y esta es una unión ya de todos los demás métodos. De todos los métodos que vienen por acá. Sí, ¿me la creen? A la garganta se me secó. ¿Qué les digo? Son programas antiguos estos. Bueno, no antiguos de que sean viejos, no antiguos de que tiene tiempo que los hice. Ven que les había dicho, fíjense cómo aquí hasta eso me permití poner documentación. Me falta hacer algo. ¿Se debe emplear una función de activación para cada capa? Sí. De hecho, ayer lo expliqué. Déjenme correr estas que no las había corrido. Ahí está, ya. Ahora sí continúo. Me preguntaban una función de activación para cada capa. Y de hecho, les comentaba ayer que incluso tú podías poner una función de activación por cada neurona, que cada una tuviera su propia función de activación. La cuestión aquí es que está simulando un cerebro, entonces cada capa tiene que estar encargada de hacer algún proceso específico. Entonces, digamos que las células, las neuronas que están en una cierta capa, tienen que hacer un trabajo conjunto para una sola actividad. Digamos, por ejemplo, tu cerebro, tú tienes un conjunto de neuronas que se encargan únicamente de la memoria.
hay otro a largo plazo, hay otro conjunto de neuronas que se encarga de la memoria a corto plazo, hay otro conjunto de neuronas que lo hace, que se encarga de la motricidad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el análogo a que ese conjunto de neuronas se encargue de una acción en específico, es como decir que le pongas la misma función de activación a todas las neuronas dentro de una capa. ¿Eso me explico, Edgar? Sí, me pregunta Félix, después usaremos TensorFlow y Keras. Sí, sí, Félix, el lunes vamos a trabajar con Keras. Entonces ya no vamos a programarlo todo así, a pie. ¿Cómo sabemos si el número de capas es bueno y haremos algo así? Bueno, es que, Daniela, tampoco hay un criterio para tu número de capas. Como les he venido diciendo desde ayer o antier, esto no es una fórmula mágica, no es algo que ya te arregla la vida. Obviamente, entre más capas tengas, mejores resultados vas a tener, en teoría al menos, pero también tu máquina se puede sobresaturar. Le estás pidiendo muchos procesos, como las series de tiempo, ¿no? Que ayer les explicaba que hay ciertas redes neuronales en donde tienes, no son capas de una dimensión, digamos, en el sentido de que una capa tiene 5 células, sino más bien que una capa está formada por 5 torres de células. Debemos ir haciendo pruebas y checar resultados. Básicamente sí es así el trabajo, Daniela. Entonces aquí yo ya conecté, ya creé el cerebro, digamos. Ya creé la estructura básica del cerebro, las instrucciones. Y ahora, ya lo que sigue ya está sencillo. En primer lugar, tenemos que definir los tamaños de cada capa y si van a incluir un sesgo o no. La primera capa, la capa de entrada, eran 4 células, la capa oculta eran 5 y la de salida es solamente 1. Vamos a pedir un radio de aprendizaje, un tamaño de paso de 0.0001 y que haga el proceso 1000 épocas, 1000 iteraciones. Ahora, red sigmoide ya va a ser el cerebro como tal, va a ser la red neuronal. Estamos poniendo este radio de aprendizaje y como función de error vamos a utilizar la logarítmica que ya la habíamos programado desde arriba, ¿no? La programamos aquí. Esta, aquella que tenía el clip y bla, bla, bla. Entonces, ejecuto, bueno, ese es ese reglón. Aquí digamos que es en donde estoy dando los primeros parámetros del cerebro y ahora sí empiezo a añadir las capas. Esto ya es muy parecido a cómo se hace en Keras. En Keras, tú básicamente le vas diciendo el número de capas y cómo se van a conectar. Entonces le dices, aumentame una capa. O sea, el cerebro, ya están las instrucciones, pone una primer capa. Se va a llamar input, va a tomarte 4 neuronas, la n input es 4. No quiero ningún sesgo ahí, fíjense, ahí no le estoy pidiendo ningún sesgo, aunque esto lo puedo cambiar a true, no hay problema. No quiero sesgo. Y la función de activación, que sea la identidad. Básicamente lo que estoy diciéndole acá es que la información que llegue aquí, nada más multiplícala por los pesos, esos pesos los calcula de forma aleatoria, y así multiplicados por los pesos y sumándolos, déjalos pasar. Y mándalos a la siguiente capa. Es lo que está diciéndole ahí. ¿Sale? O sea, no hay, la función de activación no hace nada, los deja pasar como van, no les pregunta nada, los deja pasar como van y no estoy sumando ningún sesgo. La siguiente capa, voy en una nueva capa que se va a llamar capa oculta, bueno, más bien es de tipo capa oculta, tiene 5 neuronas, aquí están, y la función de activación va a ser la sigmoide. Y añade otra capa que es de tipo de salida, nada más va a ser una sola neurona, y la función de activación va a ser la sigmoide. ¿Vale? Si no pongo el bias aquí, por ejemplo, en esta se le puse bias igual a false, si no lo pongo, el bias era igual a true por default. No sé si lo recuerdan, quedaba por acá. ¿Dónde andan? El bias era true por default. Entonces, si no lo escribo, significa que sí le estoy pidiendo que tenga, que ahí sí le meta un sesgo. Le mete el sesgo. ¿Vale? Y entonces ejecuto. En este momento lo que acabo de hacer es crear las capas. Inicialmente la red tiene unos pesos aleatorios. De hecho, a ver,
Fíjense, esa es la red. Esa es la red neuronal. Me va a mostrar las capas. Para esto, para que me las muestre así bonita, así todo bonito, en este orden, que se viene capa de entrada, capa oculta con sus pesos, capa de salida. Para que me la muestre así, fue que se añadió que les había dicho hace un rato, para que se vea bonito. Para eso sería esta parte de la instrucción. Entonces me dice, la capa de entrada, número de dimensiones, no generó dimensiones. Pesos, no tiene ninguno tampoco. La capa oculta, número de dimensiones, 5, son 5 neuronas. 5 por 5, son 5 neuronas, cada una tiene sus pesos. Entonces, ahí está. Estos son los pesos de la capa oculta. La capa de salida, es una neurona, pero con 6 pesos. ¿Por qué? Porque va a recibir 5 más el del sesgo. Por eso son 6. Estos son los 6 pesos. ¿Sí? O sea, aquí lo único que le estoy pidiendo es que me dé toda la información. Y todos estos números los calculo de manera aleatoria. Todos. Entonces, por ejemplo, si ahora hacemos una iteración del proceso de aprendizaje, solamente una iteración, le voy a dar de comer el primer renglón de la tabla. Le doy de comer el primer renglón de la tabla y lo que me está devolviendo, déjenme ver qué es el error cometido. Este valor que está acá es el error cometido. ¿Sale? Y veo cómo cambiaron las cosas. Es ahora que tengo por acá. Alguno de estos, lo que no veo es cuál será, pero de todos estos números que por aquí, de todos estos números, alguno de ellos es diferente acá que aquí. Por ejemplo, 39.313, 84.05, y si todos son iguales, significa que no aprendió nada, lo cual tiene su explicación, tomando en cuenta que nada más le estoy dando de comer un renglón. Entonces no tiene por qué aprender nada todavía. De hecho, vemos que los pesos de la carga de las capas se han actualizado, entonces esto parece que no, ¿verdad? No se actualizaron, según yo. Pero eso se debe según yo, se debe a que solamente le estoy pasando un renglón de la tabla. Por lo pronto, entonces esta partecita es falsa. Alguien me dice que sí cambiaron. Yo no veo cambios. ¿Alguno es diferente? ¿De estos valores es diferente a los de arriba? Porque eso representaría, acuérdense que estos números son los pesos. Y algunos diferentes porque se hizo actualización. Pero yo no veo ninguno que sea diferente. ¿Sí cambiaron? ¿En serio? ¿Alguno que haya cambiado? ¿El último? Punto 56. Ah, sí es cierto, miren. O sea que sí aprendió, aunque nada más le pusimos uno. Un renglón sí aprendió. Ah, qué bien, qué bien. Se actualizó los pesos. Esto es lo mismo, el haberlo hecho así, es lo mismo que haberlo hecho a pasitos. Aquí, de forward, le estoy diciendo que haga las operaciones hacia adelante, o sea, la propagación hacia adelante, después que haga la propagación hacia atrás, que actualice los pesos y me devuelva nuevamente. O sea, puede hacer el procedimiento de dos maneras. Así directito, no, perdona, así, o bien mandando a llamar los diferentes métodos de la clase, estos. Bueno, eso era nada más pura curiosidad. Pero bueno, ya tenemos una red neuronal que aprende para optimizar una observación usando el método de descenso de gradiente. Ahora solo tenemos que implementar el método de descenso estocástico de gradiente para iterar todo el dataset de entrenamiento e ir modificando los pesos para minimizar los errores de entrenamiento. Básicamente, estoy creando una función donde revuelvo todos los renglones. Ahí estoy devolviendo todos los renglones de la tabla y se los empiezo a dar de comer a la tabla, utilizando descenso de gradiente. ¿Vale? Entonces, ejecuto. Ahora, por ejemplo, vamos a correr el algoritmo durante varias iteraciones. Vamos a pedir que lo haga en iteraciones era 100, ¿verdad? Pues déjenme ejecutar. Esta no recuerdo si era la que tardaba. Sí, es esta la que tarda. Esta va a llevarse unos 3, 4 minutos en hacerlo. Está haciendo todo el procedimiento de propagación hacia adelante y propagación hacia atrás 100 veces.
100 o 1000, ¿no? Que era el n iteraciones donde andaba. 1000 veces lo está haciendo. Entonces, este va a tardar unos minutitos. Me pregunto, ¿tienen dudas? ¿Hasta ahorita tienen dudas? Digo, la programada ahorita sí es la complicada, pero porque le estamos haciendo paso a paso. Fíjense, me dicen que hoy los otros números también cambiaron. No, ya ni vi. Repito, no se asusten ahorita, no se asusten. Porque lo estamos haciendo a mano, a pie, pero ya hay paqueterías de Python que lo hacen de golpe. Digamos que es nada más para ir viéndolo de a poquito. Sí, claro, Jesús, con Keras es óptimo, es más óptimo. Es que repito, con Keras básicamente lo único que tienes que decirle es, esta es la capa inicial, esta es una capa escondida, esta es la otra, esta es la otra. Las conexiones de esta capa a esta otra se van a hacer así, bla, bla, bla. Es como una tubería que vas armando en Keras. O sea, todas esas funciones que programamos acá, ya Keras las trae por default. Tú te preocupas nada más por el armado de la red, o sea, los pasos fáciles. Dice Manuel, me va a servir para un problema de clasificación para 2 clases muy parecido al dataset de cáncer. Sí, o sea, básicamente esta red neuronal te va a resolver prácticamente cualquier problema que sea de clasificación binaria. A nosotros le estamos dando de comer la tabla de cáncer. Y nos estamos basando en que la entrada es de 4 neuronas, solamente tiene una capa del medio de tamaño 5 y una capa de salida. Pero una capa de salida con una neurona. Pero todos esos parámetros se pueden cambiar. Claro, pero siempre que los parámetros ya estén tratados, los datos ya estén tratados. O sea, yo le estoy dando de comer ya una tabla bien hecha. Vamos a ver algún ejemplo que tenga más de 2 clases. Sí, Noemí, sí lo vamos a ver. Sí, vamos a ver clasificación multiclase, se llama. ¿Por qué entre la capa oculta y la de salida se usó la función logarítmica y no la de identidad? Digo, se supone que el resultado, bla, bla, bla. No se ocupó la sigmoide. A ver, la identidad, lo platico primero aquí adentro. La identidad se ocupa de aquí hacia acá. De aquí hacia acá se ocupa una sigmoide y aquí se vuelve a aplicar otra sigmoide. ¿Sale? Y si lo hicimos dentro del programa, dentro del código, vamos a verlo. Cuando yo definí aquí, que es la clase capa de entrada, la clase capa oculta y la clase capa de salida, de hecho estas las vamos a ver ahorita también, nos vamos a meter más en su intimidad, o las vamos a usar más íntimamente. Cuando definí el tipo de capas que existen, en la de input le estoy diciendo que para generar los pesos no me haga nada. Nada, 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 nada. En la oculta y en la de salida, ahí básicamente nada más le estoy poniendo nombre a la hora de que las definí. Pero, cuando hago la conexión, ¿dónde andan? Aquí está. Ya cuando hago la construcción de las capas, estoy diciendo a la red, aumentale una capa que va a ser de tipo input. Otra que va a ser de tipo oculta, con función de activación sigmoide. Y otra que va a ser de tipo salida, con función de activación también sigmoide. Entonces sí las estoy ocupando. La función logarítmica, esa es para medir el error cometido. ¿Esa dónde anda? Déjenme buscarla. A ver, ¿dónde la definí? Cargamos los datos, creación de la red, error log loss, aquí está. Déjenme buscarla. Log loss. Aquí está. Cuando definí la red sigmoide, bueno, que es de hecho cuando aumenté las capas, cuando definí la red, ahí le estoy diciendo con qué tipo de función va a trabajar los errores. Le estoy diciendo con la log loss. ¿Sí queda claro, Edgar? Sí, no es lo que me preguntabas. Solo debe ser la última de la salida. No, Edgar, acuérdate, cada capa tiene su propia función de activación. Aquí estoy ocupando la misma función de activación para la capa
1 y para la capa 2. Para la capa 0 estoy ocupando la identidad. O sea, tal como llega la información, déjala pasar. Pero aquí sí estoy aplicando la función sigmoide. Aquí también estoy aplicando función sigmoide. O sea, la función de activación es una por cada capa. Estas las estoy poniendo iguales, pero no tiene por qué ser así. ¿Sale? A ver, déjame ver si ya terminó de calcular. ¿Dónde andaba? Ya terminó. Ya terminó de hacer los cálculos. Y ahora vamos a visualizar los errores. El error medio en cada una. Ahora sí, el error medio. Y ahí está. Así es como se vieron los errores. Pum, 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 pum. Ya más o menos como por la 600, por la iteración 600, empezó a estabilizarse. El codo se encuentra en el 200, más o menos por el 200. Estos son los errores, es el error cometido. Empezó equivocándose mucho, bueno, poco más de uno. No, sí es uno, poco más de uno y se va bajando, se va bajando. Ya por esta iteración, por las 600, ya tengo un error pequeñito. No es el mejor error, de hecho 0.7 y empezó en 1 punto y algo. No es el mejor error, pero como que ya se estabilizó. Entonces ya no esperaría que mejore más. Vemos que a cada iteración, a cada época de aprendizaje, el error medio total se va reduciendo. Lo bueno de las redes neuronales es que tienen una flexibilidad esta partecita, antes de pasar ya a sus preguntas finales. Lo bueno de las redes neuronales es que tienen una flexibilidad que otros modelos no tienen. Por ejemplo, podemos cambiar la función de activación de la capa oculta. En la práctica, también con lo que preguntaba Edgar, la función sigmoide no se ocupa para capas ocultas. Se suele utilizar más la ReLU, la unidad lineal rectificada. Entonces defino la ReLU, que está. Defino el leak. Bueno, que de hecho esta no la voy a utilizar, la ReLU corregida. Nada más voy a utilizar ahorita la ReLU. E incluso modificar la red y añadir otra capa con el doble de unidades. Vean qué bonito. Creo una nueva red. Ya con red neuronal, que fue la clase que creamos arribita, la que estuvo difícil de entender su programa, su algoritmo. Me estoy fijando en esta, todo esto. Ya está ahí escrito, pero ahora voy a crear una nueva, utilizando eso que ya inventé. Voy a meter el mismo radio de aprendizaje que traía. Como función de error voy a seguir utilizando la log loss, la pérdida del logaritmo, pero ahora fíjense que voy a añadir, a ver si entiende, a ver si alguien me puede decir qué dice acá. En cristiano me puede decir qué estoy haciendo ahí. A ver si alguien lo dice. Estoy añadiendo una capa más, correcto. O sea, tengo mi capa de entrada, está la capa de salida. Fíjense, estoy añadiendo una capa más. Entonces, es una red neuronal con 4 capas. Ya no es como la del dibujo. Ya no es como esta. Ahora tiene otra por acá. ¿Sale? Fácilmente la estoy añadiendo. Cada una de las ocultas, o sea, de las que están en medio, van a tener función de activación de tipo ReLU. La última, la de salida, va a tener función de activación de tipo sigmoide. La de entrada la sigo dejando con la identidad. ¿Cuántas neuronas tiene cada una de las capas? Esta sigue teniendo 4. Esta tiene 5. Esta tiene 5 también. Esta tiene 1. Pero incluso yo podría cambiar estos valores. Podría decir, quiero que la capa 1, o sea, esta capa, tenga 2 neuronas y la siguiente capa tuviera 4. Lo puedo hacer cambiando nada más estos valores. ¿Sale? Entonces, aquí digamos que estoy construyendo un nuevo cerebro. Ay, no había ejecutado esto. Ahí está. Digamos que estoy construyendo un nuevo cerebro. Y aquí ya lo pongo a trabajar. Ya pongo a trabajar ese nuevo cerebro que construí. Ejecuto. Esta es más rápida. Este creo que va a tardar como 2 minutos. 1 o 2 minutos. En este caso me sirvió añadir una nueva capa para volverlo más rápido. Este sí le tomé tiempo hace un rato. Me tardé 1 o 2 minutos en ejecutarlo. No fue tan tardado como el anterior. Y bueno, aquí ya nada más imprimo la misma gráfica de los errores. Imprimo una gráfica parecida a esta. Pero con la diferencia de que, repito, añadí una nueva capa. Entonces es un cerebro más inteligente, ¿no?
Un cerebro más inteligente porque tiene otra capa de neuronas. Ahí esperamos mientras, si quieren hacer preguntas, en lo que termina de compilar. Fíjense, Saúl dice que ya le salió. No te salió lo mismo, es que Saúl dice, no hago spoiler. No te va a salir lo mismo que a mí, porque por todos esos factores aleatorios que hay, Pero no se preocupe por eso. Si agregas más capas, pues agrégalas si quieres. Sí, o sea, no hay problema realmente. Todo está diseñado. De hecho, si le ven, hay unas sumas de +1 y bla, bla. Déjenme ver dónde andan. Predicción. No. Bueno, aquí estoy creando la red neuronal. Estas son las capas. ¿Que está generando pesos? No. Entonces anda aquí en red neuronal. Porque por acá tienen que estar las conexiones. Pero déjenme ver en dónde hace el cálculo para las nuevas dimensiones. Estoy buscando algo que diga algo así como shape. Dim de output. Por aquí andan. Por aquí andan. Básicamente, él ya solito sabría cómo hacer las conexiones. Miren, ya terminó. No, no es cierto, no ha terminado. Él ya solo sabría cuántas conexiones ir haciendo. ¿En qué afecta que se añadan más capas a este ejemplo? En teoría, Noemí, sí es esta idea de que se vuelve no más rápido el código, porque vas a tardar más, es un cerebro más complejo, o puede ser que tardes más, pero en teoría deberías tener mejores resultados, minimiza más el error. Exactamente. Porque como que ya estás repartiendo todavía más la culpa, ¿no? Estás diseminándola. Dice Saúl, si me desconecto, reventó mi computadora. Ya estamos por terminar. No sé si tengan alguna pregunta en lo que sigue corriendo. Pedro dice que sí mejora muchísimo, ok. Sí, ahorita es por mi equipo. Además, tomen en cuenta que estoy haciendo la transmisión. Ven que les había dicho que iba a tardar 1 o 2 minutos. Ya tardó más. Y sí, hace un rato que lo hice fue más rápido. Entonces, seguimos esperando. La idea es que entonces, una vez que termine, él ya va a saber cuáles son las Ws para este problema. Cuáles son las Ws óptimas para este problema. De tal manera que si tú llegas con una nueva mujer con sus 4 características, se lo pasas a comer ya terminó, miren, se lo pasas de comer con esos parámetros, con esos W que ya calculó, y ya puedes confiar en el resultado que te dé, si tiene o no tiene cáncer. Ya terminó de correr, y les muestro el error. Ahí está, el error fue, o sea, mucho antes, ven que hace un rato era como por el 600 donde se estabilizaba. Aquí desde antes del 200 ya se empezó a estabilizar. ¿Sale? Ahora déjenme regresar. Pero eso no quiere decir que prediga mejor, no, sí quiere decir, porque el error, fíjate, el error está disminuyendo el error mucho antes. Al menos se volvió más rápido. Y yo sí me atrevería a decir a que el resultado es mejor. La cuestión es cómo se reparte la memoria. Hace un rato a lo mejor no había transmisión de clase. Bueno, sí, ese es el problema. Pues parte del problema, estás repartiendo la culpa entre más unidades. Toda esa capa extra que le aumentaste. Y ven que les decía, en series de tiempo se pone peor porque tus capas no son de 5 neuronas, sino son de torres de neuronas, donde cada torre tiene haz de cuenta como si lo vieras como un sándwich en vez de un pan plano, lo verías como un sándwich, donde cada sección tiene su propia, tienes la parte del jamón, tienes la parte de la mayonesa, la parte de la lechuga, no sé, cada parte de cada piso de tu sándwich está encargado de hacer algo. Entonces vuelve más lento, pero más preciso. O sea, se va complexificando. Recuerden que lo que queremos es que se parezca a un cerebro humano.
Bueno, no sé si tengan más dudas. ¿Dudas, por favor? Si no, por aquí lo vamos dejando. Noemí, ¿por qué las lecturas para el aprendizaje las hace de manera aleatoria en vez de, por ejemplo, leer el renglón 1, el 2 y así sucesivamente? Ok. A ver, ven que les había dicho ayer o antier, se los dije en una de las primeras clases, pero no sé si ayer o antier hice hincapié. Creo que fue antier. Cuando hacemos las redes neuronales, no se van a basar únicamente en los datos como tal, no en los numeritos que tú le das de comer. Se basa también en la estructura de la tabla. La red neuronal puede memorizar cosas. El problema de la memorización, ven que antier, creo que se los había platicado, es que para poder hacer predicciones va a empezar a comparar renglón por renglón. Eso es lo que no queremos. Por eso es que para evitar el problema de que el cerebro empiece a memorizar, o sea, que en realidad razone en vez de memorizar, por eso de alguna forma digamos que lo intentamos confundir a la hora de que hacemos el barajeo de los renglones. No le estás permitiendo que memorice los resultados, estás forzándolo a que los razone. Por eso la lectura la vas haciendo de forma aleatoria y no uno por uno. Sí, porque uno me podría decir, bueno, es que ¿cuál es la diferencia entre el gradiente descendiente usual, el batch, y el gradiente descendiente estocástico? Aparentemente, según las fórmulas, es que en el batch ocupas todos los datos al mismo tiempo, de golpe, y en el estocástico vas uno por uno, según las fórmulas. Pero ya vimos que en realidad se le llama estocástico porque ese único que va a utilizar en cada paso lo escoge al azar. Por eso evitas que memorice. ¿Sí? ¿Se me explicó, Noemí? Por otra parte, fíjense, Luis Armando dice que con él el error se incrementó, aumentó el error. Ok, Edgar. Tengo una duda. En la primera clase vimos que cuando los datos pasan por una capa, las ecuaciones dicen que la entrada se multiplica por los pesos y con el resultado final de la salida de la neurona da una suma de bla, bla, bla. Pero ahí, ¿dónde entra? No, Edgar. Ese resultado de la suma del X1, W1 más X2, W2, ese es el que le das de comer a la función de activación. Pero ahí, ¿dónde entra la función de activación de la neurona o la capa? En ese momento, o sea, cuando tú aquí, a ver, diagrama, los pesos son las flechas, los pesos están en las flechas. Entonces, viene el dato, se multiplica por el peso. Viene este dato, se multiplica por el peso. Me estoy fijando en las flechas que apuntan hacia acá, nada más hacia acá. Cada uno de estos tiene una flecha que apunta hacia acá. Entonces, viene dato, multiplica por peso, dato por peso, dato por peso, dato por peso. Aquí la suma, aquí hace la suma de estos datos por peso que aplica la función de activación. Ese resultado de la función de activación es lo que llamamos A11 en este caso. Aquí sería A12, A13, es lo que le vamos a pasar de comer ahora a esta capa de acá. ¿Cómo se lo pasamos de comer? Agarramos este valor, el resultado de la función de activación, se lo multiplicamos por el peso, luego este resultado de la función de activación lo multiplicamos por el peso, pum, 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 sumamos todos estos y aquí se le aplica la función de activación de esta capa. ¿Vale? Así es como funciona. Nada más que en la primera clase, el ejemplo que vimos era una función de activación muy simple, que era si esa cosa es positiva, que valga 1, si es negativa, que valga 0. Y aquí ya utilizamos funciones de activación más raras, por ejemplo, la sigmoide, o incluso desde acá la función de identidad, que era tal como hiciste, valor por peso, valor por peso, valor por peso, valor por peso, aquí lo sumas y así como están, no les hagas ninguna transformación. Ahora, sí aplícale la función de la sigmoide y déjalos pasar. Técnicamente, como esta es una capa, necesita su propia función de activación. ¿Cuál sería su función de activación? Deja pasar la información tal como te llegó. Multiplícala por acá. Aquí déjamela igual. O sea, el input viene por acá. ¡Pum! Entra. Su función de activación es la identidad. No le hagas nada. Ya viene y se multiplica por la salida de acá.
viene, se multiplica por el peso, viene, ya llega hacia acá, se suma con las otras flechas, se le aplica función de activación, suelta la salida, esa salida se multiplica por el nuevo peso, eso hacen cada uno de ellos, aquí recibe, suma todas esas multiplicaciones y vuelve a aplicar función de activación y ya me da el resultado. ¿Sí? ¿Sí quedó? Fíjense, de hecho, Juan Ramón dice que con 3 capas el error se estabiliza en la iteración 80. O sea, lo hace mucho más rápido. Bueno, encuentra en menos iteraciones el error. Pero me imagino que tardó más, ¿no, Juan, en correr? Pues bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. El lunes vamos a continuar con... Ah, miren, dice Juan que de hecho no fue más tardado. Órale, órale. Les digo, pudiera ser que mi máquina tarda por la transmisión, de que estoy haciendo la transmisión en vivo. Pudiera ser. Pero bueno, espero que les haya gustado la clase y pues el lunes vamos a continuar con Keras. El lunes vamos a trabajar con Keras. Les voy a platicar de qué se trata esa especie de librería de Python, de biblioteca de Python. Pero por lo pronto, pues vamos a dejarlo acá. Muchas gracias, bonito fin de semana. No, Edgar, por lo pronto no, o yo les diría si hay que descargar algo, lo más seguro es que no. Yo les avisaría. Cuídense muchísimo, mucho, mucho, mucho. Nos estamos escuchando el lunes. Espero que esta primera semana de clase les haya gustado. Y pues hasta el lunes. Muchas gracias.